Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver es, a repasar es un poco de cinemática. Entonces, ¿cómo describimos la cinemática de un cuerpo rígido? Eh, Pensemos en un objeto, ¿sí? En un que tiene cierto volumen. Y aquí vamos a simplificar diciendo que este cuerpo gira respecto de un eje Z, aquí como está. Como está girando respecto de este eje Z, aquí está en la figura, ¿no? Una perspectiva, o aquí en esta figura que está vista desde arriba, es el mismo objeto, ¿no? Hay una pieza de Lego, ¿no? Vista desde arriba, pues podemos fijar un sistema de ejes, X y podemos fijar un eje al cuerpo, que está aquí en azul. ¿Sí? Es una línea de referencia simplemente del cuerpo que está girando. Entonces, esa línea de referencia describe, bueno, tiene un cierto ángulo teta que puede cambiar en el tiempo, que es una función en el tiempo. Pues respecto de este sistema de ejes XY, que está visto desde arriba, es una vista desde arriba de este cuerpo, pues esta línea de referencia está girando. Está girando respecto de este eje Z. ¿Sí? Entonces, cualquier punto en el cuerpo está girando con la misma velocidad angular. ¿Sí? Entonces, tenemos el vector velocidad angular, si se acuerdan, este omega, que es un vector, que en este caso es algo más sencillo, lo puedo escribir, puesto que está respecto de un eje, lo puedo escribir como omega z en la dirección k. ¿Sí? Aquí es importante que notar que omega z en realidad también es una función del tiempo. ¿Sí? Omega z sería teta punto. Y aquí está escrito también. Entonces vamos a describir el movimiento o la rotación de este cuerpo, en este caso, que está girando respecto del eje z con un ángulo teta de t, respecto de la línea de referencia del cuerpo que está girando. Su derivada es teta punto y la denotamos como omega z, ¿sí? Porque recuerden que ahora omega es, bueno, en general, omega es un vector. Entonces tiene componentes. Aquí vamos a tratar casos sencillos, pero omega también puede ser un vector. Entonces puede tener componente en X, Y y en Z. En este caso solamente tiene componente en Z y eso es lo que significa este subíndice en la en omega, perdón. ¿Sí? En omega de Z, de la componente Z. Y es una función del ángulo también. Perdón, es una función del tiempo. ¿Sí? Y es teta punto. ¿Qué pasa con la aceleración? Pues es la segunda derivada de teta respecto de t, o la derivada de omega z respecto de t. Y ese lo denotamos con alfa z. Así se suele denotar. ¿Sí? Lo habíamos visto ya antes también. Es la velocidad angular y la aceleración angular, alfa z y omega z. Esa es la parte cinemática, ¿sí? Un poco, bueno, es el análogo de que cuando empezábamos el curso, ¿sí? Todo era, la parte cinemática, pues es describir, ¿no? X de t en una dimensión, la velocidad en X y la aceleración en X, que son las derivadas. Dx es la derivada de X respecto de t, o X puntos, si quieren, en la notación de Newton, y la aceleración en X será X 2 puntos, la segunda derivada de X respecto de t. En las cantidades angulares, para describir la rotación de un cuerpo, también usamos algo similar. Una posición angular, una velocidad angular y una aceleración angular. Puede estarse moviendo con cierta aceleración, no necesariamente cero o constante, y los resultados son parecidos a lo que vimos en una dimensión, ¿sí? Si un objeto gira con omega z constante, pues entonces podemos decir que teta es un teta 0 más omega t, omega zt, ¿sí? Es un movimiento con aceleración constante. Es el análogo de
el movimiento circular uniforme, nada más que ahora estamos describiendo la rotación o el giro de un objeto, de un cuerpo rígido, ¿sí? Cualquier punto del cuerpo rígido que está a una distancia r, describe una trayectoria circular y ese sí describe un movimiento circular uniforme, ¿sí? Si, por ejemplo, este es un caso, ¿no? Donde omega z es constante, pero podríamos tener el análogo de alfa z constante, ¿sí? Que sería una rotación con aceleración angular constante. Entonces, omega z, ¿cuánto sería? Pues sería un omega 0 z más alfa z por t, ¿sí? Si derivo esta, me da esta que sería un alfa z constante. Lo podemos poner un alfa 0 y entonces aquí poner alfa 0, ¿sí? Si derivamos omega z nos da alfa 0. Omega 0 z sería la velocidad angular inicial. Y teta en z, de t, aquí no lo estoy suponiendo subíndice. Teta en el tiempo sería pues un teta 0 más un omega 0 z por t más un medio de alfa 0 t cuadrada, ¿sí? Este sería un movimiento con una rotación con una aceleración angular constante. Este de aquí sería una rotación con velocidad angular constante. Muy similar a lo que vimos en el caso de una descripción cinemática de un objeto que se mueve en una dimensión. Entonces aquí omega 0 lo voy a poner para hacer notar que es una constante. Y esa es la parte cinemática, ¿sí? Son rotaciones, es importante, es una rotación alrededor de un eje. Un eje que se mantiene fijo, un eje fijo. Bueno, me voy a ir ayudando con las notas que tengo. Esto es más, no es más que lo que vimos en algún momento, pero es la definición de en este caso la velocidad, ¿sí? Que es la derivada del arco respecto del tiempo. Y es la velocidad que habíamos visto de un punto que está describiendo una trayectoria circular. Entonces me voy a pasar ahora a algo que es el momento de inercia. Voy a pasar esto. Y vamos a ver esto de momento angular y el momento de inercia. Entonces pensemos en general, ¿no? Un cuerpo que está rotando respecto de un eje, como vimos antes. ¿Sí? Está girando respecto de un eje. Omega vector se describe de esta manera, omega z en la dirección k, aquí como está en la figura, o un sistema de partículas, aquí puse en la figura. Y vamos a suponer que estas partículas están girando respecto de este eje, z también, ¿sí? Se están girando así. El vector de posición, pues es R1 para esta partícula que se está moviendo así, aquí abajo. Tenemos una partícula R2, que tiene posición R2 y tiene cierta velocidad V2. Y en general puede ser una R, diferentes partículas, varias partículas que están girando, todas alrededor del eje Z. Eso es lo que tienen en común, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, la velocidad, como están describiendo una trayectoria circular, podemos describir ese movimiento con el vector velocidad angular. Entonces, la velocidad de cada partícula se escribe como omega cruz RI. Si se acuerdan, eso lo vimos hace ya tiempo. ¿Sí? Tenemos un vector velocidad angular, una partícula que está describiendo una trayectoria circular alrededor de ese vector omega, se puede escribir su velocidad de esta manera.
¿sí? Para todas. Aquí B1 sería el vector de posición R1 cruz, perdón, omega cruz R1, ¿sí? O sea, todas están girando con una velocidad angular omega z constante, ¿sí? En un movimiento circular uniforme, cada una con diferentes radios, pero tenemos el vector de posición para cada una de ellas. ¿Qué pasa en un cuerpo rígido? Pues en un cuerpo rígido nos tenemos que fijar en un diferencial de masa, en un pedazo del cuerpo, ¿sí? De diferencial dm, de masa dm, su vector de posición r. En este caso, en el cuerpo rígido, pues esta r es una variable en realidad. O sea, esta r barre todo el volumen del cuerpo. Cualquier elemento diferencial de m del cuerpo tiene un cierta posición, cierto vector de posición, pero también se puede escribir esa velocidad de ese elemento diferencial del cuerpo como omega cruz r, ¿sí? Omega está en esta dirección, otra vez, en el eje z. Entonces, ¿cuánto es el momento angular? ¿Se acuerdan? Definimos la clase pasada, el momento angular total. El momento angular de cada partícula, en este caso, en el sistema de partículas discretas, el momento angular, bueno, el momento angular en general es R cruz P, ¿sí? Pero P es mb, donde P es el momento lineal, que es mb. Entonces, L es R cruz mb. Y podemos sacar a m, me queda m por R cruz P. Ese es el momento angular de cada partícula, ¿sí? Entonces va para LI, RI y su velocidad BI, ¿sí? En el cuerpo rígido tendríamos algo parecido. El momento angular para el diferencial de masa, ¿sí? De hecho, aquí lo que podemos hacer es que para el cuerpo rígido en realidad va a ser un diferencial de momento angular debido solamente a ese diferencial de masa. Se puede escribir como el diferencial de masa, en vez de m, sería un diferencial de masa, R cruz B. Y este R, pues sería en cada posición del cuerpo. Y claro, cada posición del cuerpo va a tener su vector velocidad, que va a ser omega cruz R, ¿sí? Entonces, el momento angular total en el cuerpo rígido sería una integral y en las partículas discretas sería la suma, y es lo que está aquí. Este sería el momento angular total. Sumar sobre todas las partículas, y en el cuerpo continuo sería hacer una integración en d. Pero si sustituimos la expresión de la velocidad, que es omega cruz r, aquí está, para el sistema discreto sería omega cruz ri, y para el cuerpo rígido pues sería omega cruz r, ¿sí? Y esta r pues es una variable en este caso, ¿sí? O sea, aquí lo importante en el cuerpo rígido es que r es una variable también. Por eso en las notas de la clase pasada, y quizá aquí después lo modifique y sería bueno poner R', ¿sí? Aquí un R'. Para hacer explícito ese hecho de que R' es una variable, ¿sí? De hecho, esta integración sería en esa variable. Pero ahora lo voy a dejar así. Entonces, este triple producto vectorial lo podemos escribir usando esta relación de aquí, ¿sí? De esta manera. Entonces, si aplicamos esa relación del triple producto vectorial, llegamos a estas ecuaciones, a las ecuaciones en 30. Y aquí va a ser importante ver esto. Vean que el momento angular total
tiene dos componentes, ¿sí? Una componente en la dirección de omega, ¿sí? Entonces, si omega está en esta dirección, el momento angular tiene, en ambos casos, ¿sí? Lo voy a dibujar en cierta dirección. Este sería L total. Y aquí también, L total iría en cierta dirección. Lo voy a poner así. De hecho, L total está cambiando también en el tiempo, ¿sí? Es un vector que se puede estar moviendo en el tiempo y puede cambiar en dirección y en magnitud. Pero ¿qué es lo importante? Que tiene una componente en la dirección de omega, ¿sí? Ese es este primer término. Veámoslo con el sistema de partículas, ¿sí? Discretas. Tiene esta componente, bueno, tiene una componente en esa dirección porque es el vector omega por cierto factor, ¿sí? Que es la suma de mi, ri al cuadrado. Y tiene una componente en la dirección del vector, ¿sí? De ri. Entonces, bueno, de hecho este término, pues, no es, tendríamos que sumar en cada vector, ¿sí? Entonces este término, o sea, tiene diferentes direcciones porque va a depender de cada RI, de cada vector de posición, ¿sí? Entonces agarras R1, ¿sí? Haces el producto punto de omega, de R1 con omega, y lo multiplicas por MI. Entonces va a tener una contribución en esta dirección, luego otra contribución en esta dirección, y así en general, ¿sí? Y lo mismo pasa con el cuerpo rígido, el que tiene un cierto volumen, ¿sí? El cuerpo continuo. En este caso son integrales. En vez de sumas, son integrales. Pero aquí vamos a simplificar, y es lo que les había comentado la vez pasada. Fíjense que una ecuación que obtuvimos para el momento lineal era que el momento lineal total, era una masa, que es la masa total del cuerpo por la velocidad del centro de masa. Entonces el vector momento lineal y el vector velocidad son paralelos. No sucede esto mismo para el momento angular, es decir, el momento angular total, el análogo de la velocidad para el momento angular es la velocidad angular. O sea, esto no lo puedo escribir en general como un cierto factor, ¿sí? Un escalar, este es un escalar, que es la masa, por el vector velocidad angular, ¿sí? Con un factor que le voy a poner i. O sea, esto en general no es cierto, ¿sí? Omega total puede estar en cierta dirección y omega en otra dirección. En general, L total y omega no son paralelos. No son paralelos. ¿Sí? Entonces, esta ecuación en general no es válida. Con un escalar. Les había comentado que esto sí se puede hacer, pero entonces I ya no va a ser un escalar, sino que va a ser una matriz. Entonces, siendo esto un escalar. Pero ese caso ahora no lo vamos a ver. Entonces, veamos cuándo sí es posible escribir esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es posible? Pues cuando este término se me cancela, ¿sí? ¿Y cuándo se va a cancelar? Pues cuando la posición de cada partícula, producto punto, con el vector omega, con la aceleración angular, sea cero. Y eso tenemos ciertos casos. Entonces, es lo que se escribe aquí en las notas. Entonces, este término,
se va a cancelar bajo los siguientes casos. Y en ese caso, bueno, en estos casos que vamos a ver, L y omega son paralelos, ¿sí? O sea, si este término se me cancela, si este término lo cancelo, este de aquí, L y omega son paralelos, ¿sí? Entonces sí voy a poder escribir algo parecido a esto. Entonces, si estos son 0, si estos términos son 0, entonces L total, de hecho creo que está aquí está. Bueno, lo voy a poner aquí, total, es un término que lo voy a llamar un escalar, ¿sí? Que va a ser este término de aquí, que lo voy a llamar momento de inercia, y va a ser por, por omega, ¿sí? Y este I se llama momento de inercia. Y es un factor análogo a la masa, en este caso, para esta ecuación dinámica, ¿sí? Entonces, para esta ecuación dinámica, es parecida a esa que acabamos de ver con el momento lineal. Entonces, este momento de inercia juega el rol de la masa, pero esto tiene que ver con rotaciones, ¿sí? Y el momento angular juega el papel del momento lineal y omega juega el papel de la velocidad. Entonces, ¿cuándo esto es cero? Un caso es este es el primer caso, que está aquí en las notas, le voy a pasar. El primer caso es cuando todas las partículas, déjenme poner aquí, eh, para ser más claro que y ahorita lo voy a hacer con un ejemplo, pero para ser más claro que este omega y L no son en la misma dirección. Fíjense, voy a dibujar el vector momento angular para la partícula 1, para y para esta partícula. Entonces, L es R cruz P, o R cruz B, ¿sí? Por un factor de masa. Entonces, fíjense en qué dirección va el vector momento angular para esta partícula. Entonces es el producto vectorial R cruz B. Entonces este es R y B va en esta dirección, ¿sí? En este plano, está en este plano y es tangente a la trayectoria. Entonces R cruz B, que es el producto cruz, sería en esta dirección, una regla de la mano derecha, en esta dirección, y el vector momento angular sería este, para la partícula 1. Ahora, ¿qué pasa con la partícula 2? Y no necesariamente tienen que estar en la misma línea. Esta puede estar en una misma línea, la 1 y la 2. Entonces, para este es el vector velocidad. Entonces, R cruz B. Entonces, ahora hago este producto vectorial. Entonces, sería R cruz B. Entonces, sería algo así. Este es L2. ¿Sí? ¿Lo notan? Entonces, el L1 más L2, pues va a estar en cierta dirección, pero es claro que no va a ser paralelo a omega. ¿Sí? Entonces, L va a estar en cierta dirección. L total. Entonces, traten de verlo, ¿sí? Que no es paralelo. L total. No es paralelo, no sé cómo escribirlo, lo voy a poner así. A omega, ¿sí? Pero ya estamos viendo los casos en que sí. Entonces, para que L y omega sean paralelos, todas las partículas para un sistema discreto, todas tienen que estar girando o rotando respecto del mismo eje, que eso ya quedamos, que es el ejemplo, es el caso que estamos considerando, pero todas tienen que estar en un plano. ¿Sí? Si están en un plano, pues es muy claro que este término de aquí es R punto omega, pero R está en esta dirección, en este plano, en el plano XY, como está en la figura, y omega está en Z. Por lo tanto, este producto punto es R. Entonces no aparece este término.
Algo parecido sucede con una figura plana. No tiene que ser simétrica ni nada, simplemente con que sea plana, pues cada elemento de cada diferencial de masa siempre va a estar en este plano, bueno, en un plano perpendicular a omega, ¿sí? En un plano perpendicular a omega. Esto me faltó. Plano perpendicular a omega, ¿sí? Entonces, en este caso del cuerpo rígido, en una figura plana, ¿sí? Tiene que ser plana en dos dimensiones, sí, en dos dimensiones, y en un plano paralelo a omega. En este caso, omega lo estamos poniendo en z. Entonces, en ese caso, aquí r es una variable, r, ¿sí? Pero r punto omega es 0 también. Entonces, este término también no aparece. Y solamente aparecen estos dos términos, lo que está aquí. Hay otro caso, y es cuando la figura puede estar también, no necesariamente ser una figura plana, sino que ser una figura con cierto volumen, pero tiene que ser simétrica respecto del eje de giro. ¿Sí? A veces le llamamos eje de giro. Entonces, para una figura simétrica, con simetría, respecto del eje de giro. Aquí lo escribo. Y fíjense por qué. Entonces, aquí lo voy a hacer en la figura. Fíjense que este elemento diferencial de masa, ¿cuál es su momento angular? Pues si B está en esta dirección, ya no lo puse en la figura, pero si B es tangente a la trayectoria, me fijo en este diferencial de masa, ¿sí? Entonces, B va en esta dirección y el vector de posición sería este, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección va el momento angular de este elemento diferencial de masa? Pues es R cruz B. Entonces, hagan este producto vectorial, va en esta dirección, debido a este diferencial de masa. Pero este diferencial de masa, si es simétrica esta figura, tiene un elemento diferencial de masa simétrico. Entonces, el vector de posición sería este de aquí, ¿sí? Y se estaría moviendo en esta dirección, ¿sí? Si todo esto está girando en esta dirección, así. Entonces, este es B. Entonces, R cruz B, espero que lo vean y si no traten de imaginarlo, háganlo con la mano. Entonces, este R cruz B va a estar en esta dirección. ¿Sí? Si lo vieran, lo podemos ver en perspectiva. Más claro. Entonces, este es el diferencial de masa y tiene uno simétrico. Este es R, este es R. Voy a poner el vector velocidad, como lo estoy viendo de frente, y está girando así, en esta dirección, ¿sí? Estaría girando en esta dirección, y el vector velocidad en esta parte es una cruz, entra, ¿sí? Entra a la figura. Y en este punto sale de la figura, que es este de aquí. Entonces este es B y este es B. Y aquí es más claro, fíjense. R cruz B. Entonces este es un vector que entra. Entonces hagan el producto vectorial. R cruz B sería este vector, L. ¿Sí? En este lado sería R cruz B y B está saliendo. Es un vector que apunta hacia afuera. Entonces R cruz B sería un vector en esta dirección. Y estos dos vectores, ¿sí? Sus componentes, lo voy a poner aquí, en esta dirección. Este de aquí. Y este de aquí está en esta dirección. Sus componentes en esta dirección, en la dirección del plano XY, se cancelan y solamente hay una componente en la dirección Z. ¿Sí? Entonces, una figura simétrica también
puedo escribir esto. Omega y L van a ser paralelos. Y va a estar este término. Aquí este término, que es el momento de inercia, vean cómo está descrito. Está aquí. Es la suma de cada masa, en el caso discreto, por RI. Y RI es la distancia, o sea, esos son escalares, es la distancia desde el eje de giro la RI es la distancia perpendicular desde el eje de giro a donde está la partícula. Es la distancia, lo voy a poner así entre paréntesis, perpendicular del eje de giro a la partícula. ¿Sí? Por eso a veces en algunos libros le ponen R y un subíndice de esta manera, ¿sí? Para indicar que es la distancia perpendicular. También en el cuerpo rígido, R es la distancia, es un escalar. ¿Ven que es un escalar? ¿Sí? Escalar. Y es la distancia a cada elemento de masa, pero hay que hacer una integración en todo el cuerpo, ¿sí? En el sistema discreto, pues hay que hacer una suma de MI por la distancia R. Y aquí esto es muy claro en figuras planas y en un sistema de partículas que está girando respecto de un plano, ¿no? Perpendicular al eje de giro. Y si la figura tiene cierto volumen, la distancia va a ser esta de aquí. Déjenme borrar. Es lo mismo, es la distancia al elemento diferencial de masa desde el eje de giro. Es esta distancia de aquí. El R. ¿Sí? Por eso a veces es más claro escribir este R con un subíndice. ¿Sí? O sea, no es esta R del vector de posición, sino que es la distancia perpendicular del eje de giro a donde está el elemento de masa o la partícula. Digo, aquí yo lo puse para un cuerpo simétrico, pero también podrían pensarlo para un sistema de partículas, pero que siempre tenga una partícula simétrica, ¿sí? No sé, por ejemplo, si tuvieran aquí una partícula, pues tendrían que tener otra partícula aquí, girando con la misma velocidad angular, ¿sí? Y otra aquí podrían tener, pero siempre tienen que tener la simétrica. Es más común para un cuerpo rígido. Y eso es el momento de inercia, ¿sí? Eso se define como el momento de inercia y tenemos esta ecuación. Esta es el análogo a P total igual a masa por velocidad. En este caso era la velocidad del centro de masa, 50. Pero aquí no. Aquí simplemente es el momento angular total, un factor escalar que es momento de inercia por el vector velocidad angular. Y aquí está escrito. Y aquí de hecho sí uso esa notación para denotar, o bueno, para hacer énfasis, que es la distancia perpendicular. Y eso hay que calcularlo, pero antes de pasar algunos cálculos, calcular algunos momentos de inercia, vamos a hacer un par de ejemplos para que queden claras las ideas. Entonces, si tenemos este caso, que L y omega sean paralelos con un momento de inercia para figuras planas, un sistema de partículas que están girando en el mismo plano perpendicular a omega o figuras simétricas respecto al eje de giro, entonces se satisface esta ecuación y esta ecuación que es más general, esta es una ecuación general,
se puede escribir como que la derivada respecto del tiempo de IZ por omega Z, por omega, igual a la torca total externa. Total. Si IZ es constante, y ese es, por ejemplo, para un cuerpo rígido, porque vean que IZ es la distancia, es la suma o la integral de la distancia de cada partícula al eje de giro al cuadrado por la masa. Si esta distancia es constante, o sea, si esta figura no se deforma, si se deformara esta R, también cambiaría en el tiempo. Pero si no pasa eso, un cuerpo rígido, entonces el momento de inercia es constante. Y por lo tanto, lo voy a poner aquí, perdón por fallar en todas las notas, pero lo voy a hacer. Entonces, si IZ es constante, entonces la derivada de omega respecto de t, que es precisamente la aceleración angular, lo voy a escribir, de omega en dt, es igual a la torca total externa, así lo estoy escribiendo. Y este se puede escribir, me faltó I, ¿verdad? Me faltó I. Y en Z, ¿sí? Y esta derivada de omega respecto de t es precisamente lo que llamamos el vector aceleración angular. ¿Sí? Y este es el análogo, esta ecuación, a lo que sucede aquí, pero es que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza total externa. Entonces vamos a estudiar este caso, esta ecuación. Vamos a hacer ejemplos con esta ecuación. O sea, este es el análogo de F igual a MA. ¿Sí? Si conocemos la aceleración, podemos determinar la fuerza. O si nos dan una fuerza, en principio podemos encontrar la aceleración. Bueno, no la aceleración. Bueno, sí la aceleración, pero si se acuerdan, podríamos integrar y encontrar la posición o la velocidad. Pero nos vamos a quedar en el primer caso. Bueno, a lo mejor podemos hacer un ejemplo de integración. Pero aquí quisiera ver algún ejemplo donde podemos calcular la torca. Entonces no se les olvide ahorita esta ecuación. Entonces vamos a hacer los dos ejemplos que tengo aquí. Uno son dos partículas, esto se le llama un rotor rígido, y son dos partículas unidas por una barra, pero esta barra tiene masa despreciable, ¿sí? Entonces lo que interesa son M1 y M2. Y es un rotor rígido porque R1 es constante y R2, ¿sí? Es decir, no se mueve. O sea, podemos pensar que estas dos partículas están unidas a través de una barra, con una barra, pero de longitud constante. Pero para no meter la masa de la barra, o la dinámica de la barra, suponemos que su masa es despreciable. Entonces, lo que interesa son M1 y M2. Entonces, vamos a ver este ejemplo que está girando respecto de este eje, un eje que pasa por el centro de masa, pero perpendicular a la línea que une ambas partículas, y el otro caso que puede hacer cierto ángulo. Y también está rotando respecto del eje de centro de masa. Bueno, un eje que pasa por el centro de masa. Pues vamos con este caso. Entonces tenemos M1 y M2 a cierta distancia R1 y R2 respecto del centro de masa. Y vamos a suponer que la distancia entre ambas es R mayúscula. Lo primero que podemos hacer es encontrar el centro de masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El centro de masa es, en general, es R del centro de masa
es igual a 1 entre la masa total por la suma de MI por R. ¿Sí? Pues en este caso tenemos dos partículas y podemos encontrar R1 en términos del radio, perdón, del radio, R mayúscula y R2. De hecho, en términos nada más de R, la distancia, ¿sí? Porque como es la suma, pues si tenemos R y tenemos R1 y R2 queda determinado, ¿sí? O sea, es un sistema de dos partículas. Entonces, el centro de masa, como habíamos visto en alguna clase, queda entre la línea que los une y podemos calcular el centro de masa. Entonces, el centro de masa lo podemos calcular suponiendo que este es el origen, ¿sí? O sea, esto es lo que estoy haciendo, pero como todo está en una dirección, pues le quito el carácter vectorial, ¿sí? Para simplificar. Entonces, este R centro de masa va a ser 1 entre la masa, que es esto de aquí, por M1 y R1, déjenme ver cómo lo estoy escribiendo aquí en este ejemplo. Es que aquí estoy poniendo el origen en este punto, en el centro de masa precisamente. ¿Sí lo ven? Déjenme explicar. Entonces, si yo escojo como origen bueno, como sistema de coordenadas que pasa por el centro de masa, pues, ¿cuál sería R del centro de masa? A ver, déjenme ver. Entonces, si elijo aquí el origen, si este es el origen, el 0, de acuerdo a la definición del centro de masa, pues va a ser R1, porque así lo estoy denotando como R1 a la posición del centro de masa. Entonces es R1 igual a 1 entre M, que es la masa de las partículas, por M1, ¿sí? Y la posición de M1 respecto de este origen que elegí, pues es 0, ¿no? O sea, R1 es que aquí hice una mala notación, pero espero que me entiendan. Le podemos poner en vez de R1, ya lo dejé así en las notas también. Entonces, este 0 proviene de que es la distancia de M1 al origen que estoy eligiendo, pero en este caso estoy eligiendo el origen en una de las masas, por lo tanto es 0, ¿sí? Más M2, ¿sí? Por R, ¿sí? Estoy en este origen. Entonces es M2 por R1 más R2, o R mayúscula. Lo puedo escribir. Aquí en las notas lo puse como R, de hecho esto está mal, R1 más R2, o R mayúscula. Entonces este término es 0, y R1 es M2 por R entre M1 más M2. Esa es la posición del centro de masa. O sea, esta distancia R1 es esta cantidad. Si M1 es igual a M2, este es R1, M1 igual a M2, es lo que habíamos visto también en algún momento, en algunas clases pasadas. R1 pues es simplemente R entre 2. ¿Sí? Está en el centro de ambas partículas. Porque este es M1 igual a M2, me queda 2 veces M2 si quieren, y con este M2 se cancela. Entonces esa es la posición del centro de masa. Fíjense que podemos escribir esta relación. O sea, lo que queremos calcular ahora es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces voy a borrar esto de aquí. El momento de inercia
tiene que ver con un eje. ¿Sí? Siempre. Entonces, el momento de inercia se calcula respecto de un eje. Y respecto de ese eje, vemos las partículas, la distancia de cada partícula respecto de ese eje. Entonces voy a calcular respecto de este eje, que voy a llamar, a ver, déjenme ver cómo le puse en las notas, y del centro de masa. ¿Sí? Entonces, respecto de este eje, ¿cuánto es el momento de inercia? Pues es m1 por r1, más m2 por r2. Por eso le puse r1 y r2. O sea, la primera parte del centro de masa es simplemente para ver dónde está ese punto, bueno, ese centro de masa. Y es al cuadrado, perdón. Entonces regresamos, ¿dónde está la definición de centro de masa? Es este de aquí. ¿Sí? El centro de masa respecto de un eje Z, el eje de giro, es la suma de MI por RI al cuadrado. Y esta RI es la distancia perpendicular. Si bien lo ponemos así. Entonces voy y me regreso y lo pongo aquí. Simplemente para saber qué es lo que estamos calculando. ¿Sí? Es el momento de inercia. Entonces es esta cantidad. Y simplemente, pues es eso, ¿no? Donde R1 se puede escribir de esta manera, o sea, que es el centro de masa, que es lo que acabamos de calcular. Y nada más, ¿sí? Pero lo puedo escribir de la siguiente manera. Fíjense, M1 por R1, que es esto de aquí. Entonces M1 por R1 es M1 por R1, que es esto, es M2 por R mayúscula, que es la distancia de separación entre ambas, entre M mayúscula. Le voy a dejar así. M mayúscula es igual a la suma de masas, M1 más M2. Y esto se puede escribir como, esta cantidad es la masa reducida, lo que se define como masa reducida. Es el producto de las masas entre la masa total. Entonces esto se puede escribir como mu, lo estoy denotando como una mu, por R. ¿Sí? Lo mismo pasa con M2, R2. O sea, R1 y R2 no tienen por qué ser iguales, solo son iguales bueno, bueno, sí, son iguales cuando M1 es igual a M2. ¿Sí? Pero si M1 fuera mucho mayor a M2, el centro de masa estaría por aquí. El centro de masa está ubicado más cercano a la partícula de mayor masa. Eso también lo vimos en algún momento. Entonces M2 por R2 también se satisface que es mu por R, porque ahora M2 por R2, si este es R1, pueden determinar R2, ¿sí? R2 sería igual a R mayúscula menos R1. Y esto lo pueden verificar, les va a quedar M1 por R mayúscula entre M1 más M2. Eso lo pueden verificar. Entonces, M2, lo voy a hacer aquí. Bueno, lo voy a borrar, este de aquí. No, mejor lo hago para M2 por R2 sería M2, pero R2 es M1 por R entre M1 más M2, que es lo mismo de esta de aquí. Entonces, es igual a mu por R. ¿Sí? Entonces, se satisface esta igualdad que es especial. Eso es importante. Donde mu es la masa reducida. Entonces, el momento de inercia respecto de este eje Z, ¿sí? Ya puse Z. Respecto de este eje Z que pasa por el centro de masa, se puede escribir como mu R cuadrada. Entonces, vamos a hacerlo. Y respecto del centro de masa, que es lo que escribí aquí. Aquí está. Déjenme copiarlo. Entonces, tenemos
esto de aquí, que fíjense que M1 lo puedo escribir así, M1 por R1, ¿sí? Aprovechando esta ecuación. Entonces déjenme borrar. Pienso que se ve más claro así, ¿no? Para no tener tantas cosas. Entonces M1 por R1 y M2 por R2 es mu R. Ese es lo importante y ese es el resultado importante. Entonces esto se puede escribir como M1 por R1 y por R1 porque está al cuadrado. Más M2 por R2 y R2. Y esto es M1 por R1, que es esto, que es mu por R por R1, que es este término. Más mu por R mayúscula y R2. Y esto es, puedo factorizar mu por R y me queda R1 más R2. Pero precisamente R1 más R2 es R. Entonces el momento de inercia se puede escribir como mu y este es R, con este R me queda R cuadrado, que es esto de aquí. Y esto es curioso porque este sistema de dos partículas, ¿sí? Este rotor rígido, que son M1 y M2, son dos partículas separadas una distancia R, es equivalente a una partícula en cuanto al momento de inercia. Fíjense que el momento de inercia, por definición, es la masa por la distancia al cuadrado, la distancia perpendicular. Entonces es equivalente a una partícula que está separada una distancia r y masa, pues la masa reducida. O sea, estos dos son equivalentes para propósitos del momento de inercia. Y ahorita vamos a ver también para propósitos del giro que está haciendo. O sea, son equivalentes. Bueno, aquí está este cálculo que hice aquí en azul. Entonces tenemos este resultado. Este de aquí. El momento de inercia es mu por r cuadrado, ¿sí? Si quieren, ya olvídense de esto de que son equivalentes, ¿no? Tenemos este sistema de dos partículas, un rotor rígido, y su momento de inercia es esto. Así se escribe. Mu por r cuadrado, donde r es la distancia entre las dos y mu es la masa reducida. Aquí no he dicho nada de la rotación, ¿sí? Cuando calculamos el momento de inercia, es independiente de que esté rotando. Claro, o sea, como que allá vamos, pero es independiente de que esté girando. Ahorita para calcular el momento de inercia, no estoy asumiendo el hecho de que está girando respecto de GZ. Voy para allá. Voy a suponer que, bueno, ahora voy a considerar que está rotando respecto del eje de Z para escribir la ecuación que es de momento angular total igual al momento de inercia por omega. ¿Sí? Que es lo que teníamos en este caso. Esta ecuación. Fíjense que los ejemplos que vamos a estudiar y cuando se satisface esto, como son paralelos, vectorialmente, en realidad el carácter vectorial, o sea, escribir esta ecuación en su forma vectorial, podemos ya omitirlo porque los dos son paralelos. ¿Sí? O sea, podemos escribir L, voy a borrar. O sea, esto, puesto que son paralelos, puedo elegir el eje Z, el eje de giro, y esto va a ser
LZ, ¿sí? Igual a IZ por omega Z, porque son paralelos. Entonces es como en una dimensión, ¿sí? O sea, esto es en realidad es en una dimensión entre comillas porque las partículas están girando, el objeto, el cuerpo rígido está girando respecto de un eje paralelo al eje de giro. Pero esta ecuación dinámica la podemos escribir así. O sea, a veces para ahorrarnos el carácter vectorial. Entonces vamos para el ejemplo que estábamos estudiando. Entonces esto se puede escribir así. Y ya le voy a quitar también el subíndice total, ¿sí? Para no escribir tanto. Entonces, LZ igual a el momento de inercia respecto del eje Z, en este caso este eje, en omega Z. Entonces, supongamos, ahora sí que está girando. Y eso creo que lo tengo aquí en una figura. Ajá, esto de aquí. Entonces, ahora supongamos que está girando. Y aquí puse muy claro la figura. Este es R1, R2, los vectores de posición. Ya no voy a verificar que ambos vectores están en esta dirección, pero el L1, ¿no? L1, o sea, pueden verificar que está en esta dirección. Y L2 está en esta dirección, ¿sí? Entonces L total es L1 más L2. Entonces esto lo podemos reducir a la expresión que acabo de escribir, escalar, que sería LZ igual a IZ por omega Z. Y ya calculamos IZ, que es mu, la masa reducida por R cuadrado. Supongamos que omega es constante, omega Z es constante. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el rotor, esta barra rígida, que tiene dos masas en los extremos, M1 y M2, está girando con velocidad angular constante. Entonces, ¿qué pasa con DL en DZ? DLZ, perdón, respecto de T. ¿Cuánto sería? Esta es la ecuación análoga a el momento es igual a mv. Si digo que esto es constante y z es constante porque R1 y R2 nos están moviendo, omega z es lo que estoy suponiendo, que está girando con velocidad angular constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de LZ respecto del tiempo? ¿Cero? ¿Cuánto, perdón? ¿Es cero? ¿Alguien? Cero, ¿no? Sí. Ok, es cero, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué decíamos? Aquí, déjenme regresar a este caso. Y lo voy a pintar bien. Tenemos el momento lineal y es igual a mb. Si b es constante, p es constante, ya lo sé, pero si b es constante es un movimiento uniforme. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula? Si se mueve con velocidad uniforme, ¿cuál es la fuerza que está actuando sobre la partícula? Pues es cero porque no tiene aceleración. Exacto. Es un movimiento más sencillo con velocidad uniforme y por lo tanto F es igual a 0. Aquí tengo que esto es constante, lo que estoy suponiendo, aquí como aquí. Si yo digo una partícula se mueve con velocidad uniforme, las fuerzas que están actuando sobre esa partícula puede haber diferentes, pero la fuerza total, si quieren, la fuerza resultante es igual a 0. Aquí, ¿qué va a pasar?
si yo supongo este cuerpo, perdón, este rotor rígido, y de hecho esto también se satisface en general. Si yo supongo una figura plana que está girando con velocidad angular constante, estamos en este caso, ¿sí? Recuerden. Ahorita en adelante todo va a ser este caso, un eje de giro y sistemas que estén tales que L sea paralelo a omega. Entonces, si digo, pues esta placa o este rotor, estas dos partículas están girando con velocidad angular constante, la DLZ respecto del tiempo es cero, es decir, P, el momento angular es constante, aquí P es constante, es otra cosa que podemos decir, ¿sí? ¿Qué es esto equivalente, no? Este es igual a que P es constante. Entonces, la derivada es cero y esta ecuación pues tiene su expresión que es igual a esto, ¿sí? ¿Esto de qué viene? Déjenme completar la idea. Esto proviene del hecho de que, y aquí le voy a quitar el carácter vectorial también para ser más claro. Entonces aquí sé que dp en dt es igual a 0, pero esto por otra parte, déjenme poner, esto es igual a las fuerzas, que es la segunda ley de Newton, y por lo tanto, o sea, de ahí obtengo este resultado. Así fue mi proceder, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este que está girando? Sé que esto de aquí es constante, ¿sí? Que es este de aquí. Esto es equivalente a decir que LZ es constante. Lo voy a poner. Si LZ es constante, o sea, esto es equivalente a decir que omega Z es constante. Entonces, la segunda ley de Newton, como está escrita en términos de momento angular, pues es de L, lo voy a poner en una dimensión, de LZ en dt es igual a IZ, perdón, a la torca total. Ya voy a quitarle eso de externa, ya las internas no me interesan ahora, ¿sí? Como aquí también hay unas fuerzas externas, pero es bastante claro que aquí solamente son esas, ¿sí? Entonces ahora en adelante vamos a quitar todas eso que estoy diciendo, ¿no? Que las fuerzas externas, ese subíndice externo, para no escribir tanto y a veces confundir más. Entonces esta es la versión de la segunda ley, es la otra versión de la segunda ley de Newton. Entonces si este es constante, este es cero y la torca total es cero. Este es el análogo de este de aquí. Si un objeto, si este rotor está girando con velocidad angular constante, la torca es igual a cero. No necesito una torca para que esto gire con velocidad angular constante. Como aquí puede haber diferentes fuerzas, igual aquí puede haber diferentes torcas, pero la torca total es igual a cero. O puede no haber, ¿sí? Si esto está girando, la torca total es igual a cero. Igual con una figura plana, igual con los casos que vimos, una figura simétrica que está rotando respecto de su eje de simetría. Si omega es constante, o sea, esto es importante, podría ser que no, que tuviera cierta aceleración angular.
como aquí, pues ya va a haber una fuerza. Entonces aquí si la omega z es constante, la torca total externa es igual a 0. Ok. Entonces vamos con el otro ejemplo. Ahora está haciendo un ángulo, ¿sí? Es el mismo rotor rígido, pero está girando, bueno, ni siquiera. Entonces, primero vamos con el momento de inercia. Entonces, primer paso, momento de inercia. Y luego vamos a ver que vamos a suponer, o sea, eso es una suposición, nosotros, o sea, no estamos resolviendo la dinámica, suponemos que omega z es constante, ¿sí? Es que este rotor está girando, pero ahora respecto de este eje z. Z' le puse estas las figuras. Entonces, primero vamos a calcular el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia, si lo pensamos físicamente, es eso. Entonces, si fuera un problema, ¿no? Este rotor está girando respecto del eje Z con omega Z constante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál va a ser la torca que actúa sobre ese sistema? Entonces, vamos a ver. Primero, el momento de inercia. Entonces, el inciso A dice, calcule el momento de inercia respecto del eje Z del rotor. Entonces, respecto de Z'. Por definición, pues es M1 por la distancia respecto de la distancia perpendicular a la que está la partícula respecto del eje de giro, que es esta distancia. A R1 le voy a llamar esta distancia, R2 esta distancia, como está en la figura. Entonces es la distancia, así le voy a poner, R1 perpendicular, más M2, R2 perpendicular, y esto es al cuadrado. Siempre se me olvida el cuadrado. ¿Sí? Esa es la definición de momento de inercia. Momento de inercia es, respecto de un eje Z, es igual a la suma de I, de MI, por RI, y la distancia perpendicular, y al cuadrado. Entonces es eso, ¿sí? Entonces sería M1 y R1 perpendicular es esto de aquí. Si este es alfa, y es R1 seno de alfa al cuadrado. Más lo mismo, pero con M2. M2 y ahora R2, este es al cuadrado, R2 seno de alfa. Esto se puede escribir como M1 R1 cuadrado seno de alfa cuadrado más M2 R2 cuadrado seno de alfa cuadrado. Si se acuerdan, bueno, este R1 y R2 es lo mismo de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, este se sigue satisfaciendo. ¿Sí? O sea, es este mismo rotor, pero ahora el eje de giro es un eje Z que estoy considerando aquí para este caso. Pero se sigue satisfaciendo esto de aquí. Entonces esto se puede escribir como M1 por R1 y R1 seno de alfa al cuadrado. Más M2, R2, R2 seno cuadrado de alfa. Este de aquí es mu R. Entonces me queda mu por R. Y luego me queda R1 seno cuadrado de alfa más R2 seno cuadrado de alfa. Y de hecho el seno cuadrado también lo puedo factorizar y me queda mu por R, R1 más R2 seno cuadrado de alfa. Pero este R1 más R2 es R
¿sí? Es la distancia de separación y por lo tanto se puede escribir de esta manera. Ahora le puse aquí en las notas y prima, ¿no? Porque es respecto de este eje Z'. Pero si vieron por qué da este resultado. Sí. Ok. Ese es el momento de inercia, ¿sí? Ahora vamos con el momento angular. Entonces ahora vamos a ver cómo está el momento angular de cada partícula. Y aquí está en la figura escrita. Entonces vamos con con B1, vamos. Entonces el momento angular es R cruz, L1, vector, es R1 cruz B1, por M, ¿no? M1. Entonces, ¿cómo es este vector? Es R1 cruz B1. Estoy suponiendo que está girando en esta dirección, así como se ve en la figura. Entonces, este está describiendo una trayectoria circular y este también. Entonces, B1 sale de la figura. Por eso este puntito, esta anotación. Entonces, R1 cruz B1 va a ser este vector, L1. Sí, aquí está. Es R1 cruz B1. Entonces, hagan el producto cruz, mano derecha, y este es L1. Entonces, L1 está en esta dirección. ¿Qué va a pasar con...? Fíjense que en este caso no es simétrico. O sea, no es esta partícula no es simétrica, estas dos no son simétricas respecto del eje de rotación. Z' ahora. ¿Sí? Entonces, L total, en este caso, este es un caso muy sencillo donde L, el vector L, no es paralelo. Vamos a escribir, lo voy a escribir explícitamente. No es paralelo a omega. Omega está en esta dirección. Y L total está en esta dirección. Entonces, estaba con L2. L2 sucede lo mismo. Este es el vector de posición, R, y luego la velocidad en este caso estás entrando a la figura. Es perpendicular y está entrando a la figura, y es lo que está denotado aquí o aquí. Entonces, R cruz B, entonces hagan mano derecha, y este es L2. Entonces vean que está L total, que es L1 más L2, este es L2, perdón, es en esta dirección. De hecho, L, fíjense que en el caso anterior, L es constante, porque está girando con velocidad angular constante, R1 es constante y R2 es constante. Pero aquí la ventaja es que L es paralelo a omega. Y L es constante y es un vector, es constante en dirección y en magnitud. En este caso no. O sea, L total es este vector, ¿sí? Antes de escribir. Es este vector, ¿y qué está haciendo ese vector? Vean que en magnitud es constante, porque la magnitud de L1 es constante, porque B, la velocidad es constante, y R1 es constante. Entonces L1 en magnitud y L2 son constantes. Pero no en dirección, ¿sí? L total está en esta dirección. Vamos con L total. Con L1 y L2 sucede lo mismo. Pero ¿qué está haciendo este vector momento angular? En el tiempo, este es una mancuerna, ¿no? Un rotor, una barra, ¿no? O sea, estas dos partículas están unidas y están girando respecto de este eje Z. Entonces, este está describiendo esta trayectoria y este de aquí, esta trayectoria. Entonces, piénsenlo, agarren su lápiz y háganlo girar. ¿Sí? Está girando respecto de este eje Z.
Entonces, ¿qué describe este vector momento angular total? Describe este cono. ¿Sí? Omega es constante, está en esta dirección y L total está describiendo un cono alrededor de este eje. Y aquí está en la figura. Esto se le llama una precesión. Este vector L total está precesando alrededor de omega. Aquí les dejo déjenme ver. Sí, aquí está L1, es esto de aquí, lo pueden verificar, y L2, M1 por R1, B1, y lo mismo con 2. L total es lo que acabamos de escribir. No, este fue el momento de inercia. El momento de inercia, perdón. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Este es el momento de inercia. Pues déjenme copiarlo. Entonces es momento de inercia respecto del prima, porque es respecto de ese eje, es igual a mu r cuadrado seno cuadrado de alfa. Ese es el momento de inercia respecto del eje Z. ¿Cuánto es el momento angular? Entonces, el momento de inercia es un escalar. ¿Sí? El momento angular total es un vector. Y L total, su magnitud se puede calcular y es este de aquí. ¿Sí? L1 es esto de aquí. L2 es esto de aquí. Es M1 por R1, B1. Fíjense que aquí el producto cruz es 1 porque B1 y R1 son perpendiculares. ¿Sí? B es un vector que sale de la figura, ¿sí? Perpendicular al plano de la figura. Por lo tanto, R1 es perpendicular a B1. Y lo mismo con la partícula 2. R2 es perpendicular a B2. Por lo tanto, este producto cruz es simplemente la magnitud. Es R1 por B1, M1. Y es lo que está aquí. Y R1 es ahí B1, o sea, B1, sí, está de aquí, lo voy a poner abajo mejor. B1, ¿cuánto es? Pues describe una trayectoria circular de radio R1 seno de alfa. Por lo tanto, su velocidad es omega, el radio de esa trayectoria, que es R1 seno de alfa. ¿Sí? Porque esta B1 describe una trayectoria circular. Y lo mismo con B2. ¿Sí? Por lo tanto, L1 y L2 están escritos. Esto está aquí. Entonces, L1 y L2 son esto. L total es esto. Y de aquí se ve claro que lo siguiente. Que el momento angular yo no lo puedo escribir, o sea, ni siquiera, o sea, yo lo veo físicamente que no son paralelos y ni siquiera en magnitud, es decir, no puedo escribir L total, fíjense que L total es esto, entonces yo no puedo escribir L total como el momento de inercia, porque el momento de inercia es este de aquí, por omega. Fíjense que hay un factor de seno, porque L total es omega mu r cuadrada seno de alfa. Y el momento de inercia es mu r cuadrado, pero seno cuadrado de alfa. O sea, aquí hay un cuadrado. Y no está al cuadrado.
¿sí? Entonces esto no es válido. Y no es válido porque L no es paralelo a omega. Esto de aquí. Pero en la esta expresión sí la puedo escribir en la componente Z. Fíjense que no es una figura simétrica, o sea, no es el caso que habíamos visto, ni es una figura, ni está girando en un plano perpendicular al eje de giro. O sea, este es el caso diferente de lo que habíamos considerado cuando L y omega son paralelos. O sea, aquí hay otro término, este término de aquí. Lo estamos encontrando explícitamente. No es estos dos casos, ninguno de estos, bueno, como son partículas discretas, no es este caso. O piénsenlo también, o sea, este ejemplo es equivalente a una barra que está rotando respecto de un eje que no es no es un eje perpendicular a la barra. ¿Sí? Pero en Z, en la componente Z, sí lo podemos hacer. Bueno, sí podemos escribir componente Z, sí podemos escribir que LZ no es L total, ¿sí? El momento total es, lo voy a poner aquí abajo, perdón. L total es este de aquí, en magnitud, y como vector está en esta dirección. Pero sí puedo escribir que LZ es igual a I del centro de masa, bueno, I de respecto de este eje, Z' por omega. Porque LZ, o sea, si este es el vector, L, y L total, voy a borrar algunas cosas, y ahora voy a escribir el vector L. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Me fui hacia arriba. Ah, no, me fui al otro. L total pues lo puedo escribir de la siguiente manera. Como un L total lo voy a poner así. En cierta dirección, un cierto vector unitario en esta dirección. ¿Sí? Ya está escrito vectorialmente. Y este vector unitario, pues, puedo considerar sus componentes en Z y en un plano XY. Perpendicular al eje de giro. ¿Sí? Entonces, la componente del momento angular en Z, ¿cuánto es? Pues si este es L total, pues la componente en Z, si este es alfa, este le voy a llamar beta, este ángulo. ¿Sí? De tal manera que alfa más beta es ¿cuánto? Pues pi medios. ¿Sí? Porque este L es perpendicular al eje, bueno, a la línea que une ambas partículas. Por lo tanto, la componente LZ sería L total por, si este es beta, es coseno de beta. Pero como son complementarios, esto es igual a seno de beta. Coseno de beta es igual a seno de beta. Entonces, esto se puede escribir como L total por seno de beta. De alfa, perdón. Y este es seno de alfa. Este es seno de alfa. Entonces, esta ecuación pues me dice que LZ sería L total por seno de alfa y ahora con este seno sí se me hace un seno cuadrado.
y se satisface esta relación. ¿Sí? Y esta relación también tiene un carácter general. Si ustedes tienen un cuerpo, aunque no gire respecto de su eje de simetría, siempre pueden escribir respecto del eje de giro, la componente del momento angular es igual a el momento de inercia respecto de ese eje por la velocidad angular con la que está girando respecto de eso. ¿Sí? Entonces va de nuevo. En general, una figura que está girando respecto de un eje, no necesariamente simétrica, la componente respecto de ese eje de giro, que aquí estoy denotando con Z, es igual al momento de inercia respecto de ese eje por la velocidad angular. ¿Alguien me puso? Ah, ok. Vean que L se está moviendo en el tiempo. Describe este cono. Entonces podemos de diferentes maneras ver cómo va este vector. Una podría ser que escribimos este vector, L total, como una magnitud, ¿sí? Voy a poner así, LT, que ya sabemos cuál es. Es este aquí. En la dirección de un vector unitario, como puse hace rato. Y es este vector. Esta magnitud no está cambiando, este es constante. Y lo único que está cambiando es la dirección del vector este, que describe una trayectoria como un cono también. Pero es unitario. Entonces, ¿cuánto es la derivada del vector momento angular? Pues es este por la derivada de u respecto de t. ¿Y cómo encuentro du respecto de t? Es un vector cuya magnitud es constante. Es 1. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las coordenadas polares? Esta fue una relación muy al principio que obtuvimos. El vector derivada de un vector que es constante, bueno, el problema de este vector es que se está moviendo en el tiempo, ¿sí? O sea, este U unitario se está describiendo un cono. Pero si se acuerdan, en coordenadas polares teníamos el vector radial, que también se mueve en el tiempo, y el vector polar. Y el vector polar era θ punto de R en dt. Y hace 90 grados. Entonces algo similar va a suceder aquí. Tengo la derivada de un vector cuya magnitud es constante, que es lo que habíamos visto. ¿Cómo es ese vector? Déjenme llamarle un t, así. Entonces, ¿cómo va a ser este vector? Pues va a ser perpendicular a U. Como aquí R es perpendicular a θ. Entonces, aquí también θ, t, es perpendicular a U. Entonces, si U se está moviendo así, T, que va a ir, es la dirección en la que va a ir la torca, es un vector que es perpendicular a este. Déjenme dibujarlo. O sea, como está visto de frente, es un vector que va a ir y satisface una regla de la mano derecha de este tipo. Si este es el R, la derivada de R en dt, esto es al revés, perdón, aquí me equivoqué, es así. dr en dt es igual a θ punto en la dirección polar, y este es el vector polar. Entonces, si tenemos este vector, su derivada es perpendicular y como que a mano derecha. ¿Sí? O sea, hacen como una regla de la mano derecha. Entonces, U que se está moviendo va a ser un vector
que está saliendo de la figura. Conforme U se está moviendo, este vector también se está moviendo. Por lo tanto, la torca, o sea, la torca, lo puedo escribir como una magnitud en la dirección de ese vector. Entonces, este vector está girando también. Si lo viera desde arriba, sería algo así. Si esto fuera X y Y, entonces el vector T se estaría moviendo. Estaría describiendo pues un círculo. Aquí es teta, esto es teta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Hay otra manera. Otra manera es, voy a borrar. Si nosotros tenemos este vector, el vector L, la derivada es la torca, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos ver? ¿Cómo va la torca? Esta es una manera, como acabamos de ver. Otra manera es, ¿cómo es este vector si tenemos omega? Entonces, para eso, si se acuerdan, cuando vimos apenas, no tiene mucho, los sistemas no inerciales, ¿cómo era el vector velocidad? Que era la derivada del vector de posición respecto del tiempo, en términos del vector velocidad angular. ¿Se acuerdan cómo era? Era omega cruz R. ¿Sí? Y esto se satisface en general para cualquier vector. Entonces, en especial, si este es el vector L, esto va a ser omega cruz L. Y así es más fácil verlo. Entonces, tenemos omega en esta dirección y L en esta dirección. Entonces, va de nuevo. Tenemos omega en esta dirección y L en esta dirección. El producto cruz, que es omega cruz L, ¿sí? Sería un vector que sale de la figura. Déjenme dibujar con perspectiva, ¿no? Sería un vector en esta dirección. Entonces la torca va en esta dirección. Obviamente, como él está girando, tau está describiendo una circunferencia, que es esta de aquí. Esta es más sencilla de ver, no se les olvide. ¿Sí? Entonces, aquí es necesario para mantener el bastón girando respecto de un eje que no es perpendicular, es necesaria una torca. ¿Sí? Si pusieran valeros aquí, y ustedes quisieran hacer girar el bastón, necesitan aplicar esta torca. O si por algún mecanismo externo ustedes hacen girar al bastón así, el bastón va a ejercer una torca por tercera ley de Newton sobre algo que la mantenga girando así, en este punto, en este eje. A veces es más, bueno, a mí a veces se me hace más claro así. Si tuvieran ese bastón girando y aquí pusieran un eje, ¿no? Una barra, y lo insertaran ese bastón y lo pusieran a girar, el bastón va a ejercer una torca sobre esa barra que describe ese eje, que tiene ese eje. Entonces esa torca de hecho va a estar moviéndose. O sea, va a estar girando. Se está girando. ¿De acuerdo? Sí, como que ahorita me confundí, pero sí. Ok. Bueno, este es un ejemplo relativamente complicado donde L y omega no son paralelos. Si hay un poquito más dinámica en este caso, si lo quieren ver así. O sea, tiene más. Podemos calcular una torca, eso es lo importante, que hay una torca externa.
Y en el otro caso, la torque es 0. ¿Sí? Y aquí es necesario una torque. Bueno, lo voy a dejar aquí.